Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la Consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar, de la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Rey de Israel, Maestro, quiero oír tu voz otra vez y caminar por el ejemplo de tu amor. Dame fe, cada mañana poder ver cuán asombroso es tu poder. El esplendor que hay en tu ser, lo deliciosa que es tu ley. Yo te seguiré, hazme un siervo fiel. Hijo de Dios, mi compromiso quiero hoy renovar. Que mi pasión sea tu gloria y tu nombre exaltar. El evangelio proclamar y sus verdades encarnar. A mis hermanos siempre amar. El
polvo de sus pies lavar. Señor, heme aquí, envíame a mí. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo, saturado en tu santo evangelio, pastoreando a tu pueblo, al Cordero. Edifica tu iglesia, oh Dios. Dice así la palabra de Dios: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa, y dicen, siéntense aquí en un buen lugar, y al pobre le dicen, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Oremos una vez más. Señor, queremos pedirte ayuda. Yo te quiero pedir ayuda, Señor, para poder predicar este pasaje de tu palabra. Ayúdame a ser fiel a ella. Ayúdame, Señor, a no hacerle decir a tu palabra lo que ella no dice. Y ayúdanos, Señor, a todos juntos a poder recibir tu palabra con fe, con disposición a obedecer. Que tu palabra nos dé libertad en esta mañana para poder amarnos, cuidarnos y preferirnos los unos a los otros, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor, en esta mañana. Yo te lo pido, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, a ver, yo cuando era chico iba a la escuela, a veces, como imagino que será ahora, en las clases de educación física, cada tanto el profesor nos tiraba la pelota y nos dice, bueno, hoy pueden jugar a la pelota, hoy no hay que correr, no hay que hacer actividad física ni nada, hay que jugar a la pelota. Y había dos compañeros que siempre eran los que tomaban la posta, vieron que siempre hay dos que eligen, uno cada uno. Bien, y empezaban a elegir, y yo era de los que quedaba el último, hermano.
Siempre éramos dos que quedábamos al último y yo era uno de esos. A veces me tocaba la buena suerte de que al final me elegían a mí en el buen equipo y a veces no. Es que yo no era muy bueno. no era muy bueno y por eso me dejaban para el final. Porque cuando... ¿Qué buscaban los chicos? Los chicos siempre buscaban, bueno, al que corre más, al que ataja mejor y dependiendo, ¿no es cierto?, dependiendo las habilidades para el deporte que solían tener, se iban eligiendo entre ellos, ¿bien? A ver, esto que es un juego que hacen los niños siempre, nosotros lo hacemos todo el tiempo en la vida. Nosotros todo el tiempo en nuestra vida vamos eligiendo con quién queremos estar, ¿sí? Muchas veces, como mis compañeros en aquella época, esa elección se basaba en querer sacar una ventaja. No está mal, querían ganar el partido, ¿no es cierto? Si yo no les garantizaba que iban a ganar el partido, no me iban a elegir, ¿cierto? Pero muchas veces también en las relaciones cotidianas también hacemos lo mismo. Elegimos nuestras relaciones, elegimos con quién vamos a estar y a quién vamos a dejar al final de nuestra vida, dependiendo de alguna ventaja que nosotros querramos sacar. Ahora, no hay duda, hermanos, de que todos nosotros, nos sentimos más cómodos con cierta clase de personas, ¿sí? Cada uno tiene su personalidad y se siente cómodo con cierta clase de personas dependiendo de la personalidad que tengan, ¿no? Y al punto es de que no siempre, pero muchas veces, nosotros terminamos eligiendo con quién estar, eligiendo a quién vamos a agradar, porque nosotros queremos ser admirados por cierta clase de personas, ¿no es cierto? Entonces estamos dispuestos a ceder muchas veces, muchas cosas de las que nos gustan o de nuestra personalidad, porque queremos tener el favor de ciertas personas a las que adulamos, agradamos, etc. ¿Bien? O porque simplemente lo contrario, queremos evitar estar con cierta gente, ¿cierto? Con la que no encajamos o de la que no podemos sacar mucho para nuestro beneficio. Esa es la verdad, hermanos, no seamos inocentes. Nosotros vivimos en un mundo que es así, vivimos en una cultura que es así, ¿sí? Y nosotros estamos embarrados por esa cultura y a veces sin darnos cuenta, y muchas veces sí dándonos cuenta, actuamos de esa manera. No nos tenemos que engañar, ni tenemos que pensar que nuestro corazón es tan inocente como para pretender que nuestra inclinación a estar con unos y con otros solo tiene que ver con la personalidad. No es así, ¿sí? No es tan sencillo. Por eso Santiago escribe un texto como el que nosotros leímos, ¿bien? Porque lo que nos pasa a nosotros hoy día, ¿no es cierto?, en cuanto a cómo nos relacionamos con la gente y cómo elegimos con quién estar y con quién no, es algo que evidentemente le pasaba a nuestros hermanos a los cuales Santiago le escribió esta carta, ¿sí? Santiago estaba tratando un caso muy puntual y muy específico. Es muy específico. Estaba hablando de una situación en donde dentro de la iglesia se estaba haciendo distinción entre ricos y pobres. ¿Bien? Quizás no siempre en las iglesias la distinción que se hace es entre ricos y pobres, ¿sí? Pero siempre, por causa de nuestro corazón caído, vamos a tener que luchar con la tentación a hacer distinción entre nosotros. Hacer distinciones entre nosotros. Por eso es que Santiago escribe este pasaje y por eso es que el Espíritu Santo, bien, quiere que nosotros estudiemos a fondo el corazón del asunto. De tal manera que nosotros también, muchos años después que aquellos hermanos, y quizá en una iglesia muy diferente, quizá nuestra iglesia es muy diferente, de hecho lo es, ¿no es cierto?, a la que recibió esta carta, nosotros podamos examinarnos a nosotros mismos, a la luz del punto principal de este pasaje. ¿Sí? No se olviden que nuestras conciencias son prófugas de la palabra de Dios. Nosotros leemos la palabra de Dios y enseguida nuestra conciencia intenta buscar la manera de pensar que justo ese pasaje no tiene que ver con mi condición actual y empieza a escapar. Entonces yo digo, bueno, pero acá no hay pobres, no hay ricos, yo no tengo problema, me llevo bien con todos. Esto es para tal hermano. No, ¿sí?
No, quiero que podamos examinarnos a nosotros mismos a la luz del punto principal de este pasaje. ¿Cuál es el punto principal de este pasaje? Es responder la siguiente pregunta. Si nosotros hemos confiado en el glorioso Señor Jesucristo, como lo llama Santiago en el versículo 1, ¿cómo deben ser las relaciones entre nosotros? ¿Bien? ¿Cómo deben ser las relaciones entre nosotros? Si hemos confiado en nuestro glorioso Señor Jesucristo, ¿cómo deben ser las relaciones entre nosotros? El punto principal de este pasaje es tratar de responder esa pregunta. ¿Bien? Tratar de responder esa pregunta. Y nosotros vamos a tratar de mirar a la situación bien específica de aquella iglesia del primer siglo y ver cuáles son los principios que van a guiar cómo nosotros debemos relacionarnos entre nosotros. ¿Bien? Y el bosquejo de este pasaje es muy sencillo, muy simple. Bien, Santiago nos va a dar un mandamiento y luego nos va a dar 3 razones por las cuales tenemos que cumplir ese mandamiento. Bien, y eso es lo que vamos a ver nosotros ahora. En primer lugar, veamos el mandamiento, hermanos. El mandamiento está en el versículo 1. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Ese es el mandamiento de la palabra de Dios para nosotros hoy. Para nosotros hoy. ¿Sí? Hagamos algunas observaciones a este pasaje. Bien. Fíjense que toda la historia del rico del pobre y todo lo que Santiago nos dice fácilmente nos puede hacer perder de vista cuál es la preocupación de Santiago. La preocupación de Santiago, hermanos, es la fe de estos hermanos. Es la fe. Detrás del favoritismo, de la discriminación, de la acepción de personas y de todo, detrás de todo eso, la preocupación más profunda de Santiago es la fe. Santiago, ¿qué dice? Su exhortación, ¿qué es? No tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Lo que Santiago nos está mostrando, o le está diciendo a estos hermanos, es que ellos tienen que hacer una conexión entre 2 cosas que quizá para ellos no estaban conectadas. Ellos tienen que conectar su actitud de discriminar con su fe en el Señor Jesucristo. Son 2 cosas que están conectadas, dice Santiago. Son 2 cosas que están conectadas. Esto es importante porque ellos, como nosotros también, podían pensar que el problema con nuestro pecado era simplemente que se llevaban mejor con uno que con otros, o en aquel momento que tenían una tendencia a favorecer a los ricos. ¿Bien? Pero Santiago dice, es más profundo que eso. No es solamente su tendencia que les caiga bien la gente que tiene lindos anillos y lindos vestidos. Tienen un problema en su fe en el Señor Jesucristo. Bien, esa es la primera observación que nosotros hacemos del pasaje. Dice, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. La segunda observación que nosotros podemos hacer es que la división que habían hecho estos hermanos entre el rico y el pobre era producto de una división que ellos tenían adentro de su corazón en relación a Dios. Y acá quiero que me acompañen con un detalle, quizá un poquito técnico en el pasaje, pero que nos ayuda a entenderlo. Fíjense que en el versículo 4, Santiago les hace una acusación, le dice, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? ¿Sí? Esa pregunta, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos? En el idioma original de la Escritura también se podría haber traducido, ¿acaso no han hecho división en ustedes mismos? ¿Sí? División en ustedes mismos. Pienso que esa es una mejor manera de entender el pasaje, porque es una manera, porque digamos que Santiago ya dijo, ustedes tienen una actitud de distinción, de favoritismo. ¿Sí? En lugar de repetirlo, es como que él está avanzando el argumento y él está diciendo, bueno, puesto que ustedes han hecho distinciones entre ustedes mismos, entonces eso no significará que tienen una división en ustedes mismos. Eso Santiago ya se los dijo antes, ¿se acuerdan? El que duda es semejante a la onda del mar, dice, ¿y qué dice? Es un hombre de doble ánimo. Es la misma palabrita, hermanos. Es la misma palabrita.
ese hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, es el hombre que está dividido, inconstante, dividido adentro de sí mismo. O sea que esa división que esa división que ellos hacían entre el rico y el pobre, y esas divisiones que a veces nosotros hacemos en nuestra mente, en nuestro corazón, entre hermano y hermano, lo que está reflejando es que nosotros tenemos un corazón dividido no solo hacia nuestros hermanos, sino hacia Dios. Vamos a ver más adelante por qué Santiago piensa eso. Bien, pero fíjense cómo Santiago lo que está haciendo, como vimos la semana pasada, ¿sí? Es mostrar que algo que parece superficial en realidad tiene raíces muy profundas. ¿Sí? Muy profunda. Y que algo que parecía un dolor de cabeza en realidad puede ser algo más grave. Bien. En tercer lugar, la tercera observación que hacemos del mandamiento es que la división injusta que habían hecho ellos entre hermano y hermano los había convertido a ellos en jueces injustos. ¿Sí? Ellos lo hacían parándose como jueces y Santiago dice, ustedes son jueces con malos pensamientos, ustedes están pensando mal cuando hacen distinción entre hermano y hermano. Es malvado lo que hacen, es injusto lo que ustedes hacen. ¿Sí? Hermanos, recibamos la palabra de Dios en esta mañana al respecto. Cada vez que nosotros tenemos cualquier clase de actitud de favoritismo entre un hermano y otro, por más inocente que pensemos que sea, ¿sí? Estas tres cosas son ciertas acerca de nosotros. ¿Sí? Nuestra fe en el Señor Jesucristo no está funcionando, nos está reflejando en nuestras acciones, nuestro corazón hacia Dios está dividido y nos convertimos en jueces injustos. Esa es la verdad, eso es lo que Santiago nos está queriendo enseñar en estos primeros versículos. Estamos desconectando nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo de nuestra práctica cotidiana. Y esa es la preocupación de Santiago en toda su carta. La preocupación de Santiago en toda su carta es que nuestra fe no se puede desconectar de nuestra vida cotidiana. No se puede desconectar de nuestro sufrimiento, de nuestras tentaciones, de la forma en la que nosotros hablamos. No se puede desconectar. Y acá Santiago está diciendo, cuando ustedes, de alguna manera, insisto, por más inocente que parezca, hacen distinción entre un hermano y otro, están desconectando su fe en el Señor Jesucristo, no están obrando como personas que confían en el glorioso Señor Jesucristo. Entonces acá se vienen las preguntas que se caen de maduras en este momento. Tenemos que examinarnos cómo elegimos las relaciones más cercanas que tenemos, hermanos. ¿Cómo elegimos? ¿Cómo las elegimos? Preguntémonos con quiénes deseamos estar y con quiénes no. ¿Con quiénes no? Quizá alguien me va a decir, bueno, pero yo no tengo problemas con nadie. No le estoy preguntando, hermano, si tiene problemas. Le estoy preguntando si tiene ganas de estar con determinado hermano y no le da ganas de estar con determinado otro hermano. ¿Se entiende? No es lo mismo. Y nuestra conciencia puede intentar huir por ahí y decir, no, yo no tengo problema con nadie, no estoy peleado con nadie, ¿sí? Cuando me escriben les contesto, ¿sí? No tengo problema. Pero el asunto acá no es tener problema. El asunto acá es de preferencia. Preguntémonos por qué preferimos las compañías que preferimos. ¿Por qué las preferimos? ¿Por qué me gusta estar con A y no me siento tan cómodo estando con B? ¿Podemos encontrar algún patrón en las relaciones que tenemos y en las relaciones que no estamos edificando? ¿Sí? En este punto, a donde hemos llegado, quizá alguien puede pensar que estamos siendo muy exagerados. ¿Sí? Como decíamos al principio, son cuestiones de personalidad, de afinidad. Me parece que estamos yendo demasiado lejos, cuestionando nuestra fe en el Señor Jesús, cuestionando nuestro corazón hacia el Señor. Y si usted por ahí piensa así, yo lo invito a que escuchemos las razones que da Santiago, por las cuales él piensa como piensa. Ese es nuestro segundo punto en esta mañana, las 3 razones que nos da Santiago para darnos este mandamiento. ¿Bien? Vamos con la primera razón. Razón número 1. El pecado del favoritismo es contrario al carácter de Dios. ¿Sí? Fíjense el versículo 5. Hermanos míos, amados, escuchen, dice. ¿No escogió Dios a los
pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman, pero ustedes han despreciado al pobre. ¿Sí? ¿Qué hizo Dios con el pobre? Dice Santiago. Dios lo escogió y lo hizo su heredero. ¿Qué hicieron ustedes con el pobre? Lo despreciaron. O sea, es contrario, el favoritismo es contrario, dice Santiago, al carácter de Dios. Porque el favoritismo los lleva a ustedes, ¿sí?, a valorar lo que el mundo valora. El mundo no valora al pobre, ¿no? No lo valora. ¿Por qué? Porque no tiene nada para ofrecerle, para sumarle al mundo. ¿Sí? Pero Dios, wow, Dios lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios pensó en ese hombre pobre al que estos hermanos estaban despreciando, al que le decían, sentate acá a mis pies. Dios pensó en ese hombre desde antes de la fundación del mundo para hacerlo su hijo y para que herede su reino, para que un día se siente en un trono, reciba una corona de las manos de su hijo, juzgue a los ángeles. ¿Sí? Ese es el pobre al que ustedes desprecian. Es contrario, lo que ustedes hacen con ese hombre pobre es contrario a cómo Dios lo trata. La forma en la que ustedes valoran al hombre pobre es contraria a cómo Dios lo valora. Están obrando contrario al carácter de Dios. Y no es solo con el pobre y con el rico, hermanos. Siempre que nosotros distinguimos entre hermano y hermano, estamos obrando contrario a cómo Dios obra. Porque el hermano al que nosotros estamos despreciando también es un hombre, una mujer, en la que Dios pensó, a la que Dios amó y a la que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerlo su heredero. Para que herede el reino de Dios. O sea, lo que a usted no le llama la atención acerca de ese hermano, a Dios no le importó. A Dios no le importó. Es más, si usted pudiera ver hoy, incluso, no usted, si el mundo pudiera ver hoy aquello en lo que se va a convertir este hermano, el mundo quisiera tener una relación con ese hombre. ¿Sí? Al mundo le interesa estar con gente poderosa. Y si el mundo pudiera ver hoy el futuro glorioso al cual está destinado cada uno de sus hermanos que despreciamos, ¿sí?, el mundo lo trataría con mucha honra. ¿Sí? Porque al mundo le encantan los que están sentados en tronos y reinan. ¿Sí? Hermanos, nosotros no tenemos que juzgar como juzga el mundo. Nosotros no tenemos que ir contra el carácter de Dios. Esa es la primera razón que nos da Santiago. Cuando nosotros tenemos una actitud de favoritismo, hermanos, nos parecemos más al mundo. Fíjense cómo Santiago empieza a conectar. Nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo no se está viendo. ¿Por qué? Porque estamos actuando como alguien que no tiene esa fe, como mundanos estamos actuando, hermanos. Estamos actuando como mundanos. Cuando pensamos, este hermano habla muchísimo, no tengo ganas habla demasiado, ¿no es cierto? Bueno, el Señor lo eligió, hermano, lo eligió. Tratará con sus pecados, con sus debilidades, como está tratando con los suyos, hermano. Está tratando con los suyos. A usted que le cuesta tanto tener paciencia a determinados hermanos con sus pecados, debilidades de carácter y personalidad, piensa en la paciencia que el Señor tiene con usted. Piensa en la paciencia que otros hermanos tienen con usted. ¿Sí? Entonces, la primera razón que nos da Santiago es que cuando nosotros hacemos distinción entre hermano y hermano, estamos obrando en contra del carácter de Dios. Segunda razón, el pecado del favoritismo nos coloca del lado de los enemigos de Dios y de su pueblo. Eso es lo segundo que Santiago nos dice. Fíjense el versículo 6, se pregunta Santiago, ¿no son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? ¿Sí? Santiago está diciendo, ustedes que les encanta estar con los ricos, les encanta dar los mejores lugares, esa gente cuando sale a la calle, en el día a día, en la semana, ¿sí?, los lleva a los tribunales para sacarle lo poco que ustedes tienen, ellos se lo quieren sacar. Ellos hacen eso con sus hermanos. Y no solo eso, ellos blasfeman el nombre de Dios. Ellos son enemigos de Dios y de su pueblo, ¿sí? Son enemigos de Dios y de su pueblo. Ahora, acá atención hermanos. Yo no estoy queriendo decir que cuando usted trata
actitud de favoritismo a otro hermano, ese hermano es enemigo de Dios. No siempre es así, no siempre es así, pero Santiago acá está mirando algo. Santiago está mirando que estos hermanos no solo hacían distinción entre ellos, sino que incluso su corazón estaba tan torcido que llegaban a preferir a los incrédulos antes a sus hermanos. El problema estaba en su corazón. La misma razón que hacía que entre ellos hagan distinción por ser ricos y pobres, los hacía hacer distinción también entre sus hermanos y los de afuera. Entre sus hermanos y los de afuera. Y acá Santiago lo que está revelando, bien, era que ellos tenían una cierta inclinación a querer favorecer a los poderosos, vaya uno a saber por qué. Quizás porque podían ganar algún favor de esos poderosos. Y bueno, puede ser, ellos estaban sufriendo persecución, mucha pobreza, quizás les hubiese venido bastante bien una mano de esos hombres ricos, ¿sí? Pero Santiago dice, ojo, tengan cuidado. Ustedes pueden llegar hasta el extremo de terminar enfrentados con sus hermanos, separados de sus hermanos, por querer favorecer a esa gente. Examinen sus motivaciones. ¿Por qué se quieren relacionar con ellos? ¿Por qué? ¿Qué los lleva, hermanos, a querer favorecer tanto a un hombre que le hace tanto daño a sus hermanos? Tanto daño a sus hermanos, que blasfema el nombre de Dios. ¿Sí? Por eso Santiago, por eso cuadra la idea de tener el corazón dividido en cuanto a Dios, ¿no es cierto? Que el favoritismo revela que el corazón está dividido hacia Dios porque es una contradicción. Es una contradicción. El hombre que obraba de esa manera, Santiago dice, está incurriendo en una contradicción. Va el domingo, alaba al Señor con sus manos, ¿sí? Escucha la palabra de Dios y después termina ahí con la gente que los está arrastrando a los tribunales. A sus mismos hermanos con los que estuvo el domingo. Bien. Esa es la segunda razón. Entonces, primera razón, dijimos que cuando hacemos distinción entre nosotros, estamos obrando en contra del carácter de Dios. La segunda razón es porque el pecado del favoritismo nos puede llevar a ponernos del lado de los enemigos de Dios y de su pueblo. Y la tercera razón, que es en donde Santiago más se detiene y que por lo tanto es donde nosotros más nos vamos a detener. Y es que el pecado del favoritismo viola la ley del Rey Jesús. Eso es lo que dice Santiago, ¿sí? Fíjense versículo 8, dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Pero si muestran favoritismo, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores, ¿sí? Entonces Santiago acá nos está poniendo frente a la ley. Y hay que hacer una aclaración acá. Antes de empezar, hagamos una aclaración acerca del pasaje. Fíjense en el versículo 8 cuando Santiago dice, si en verdad ustedes cumplen la ley real, conforme a la Escritura, la palabrita real ahí no es la ley verdadera, es la ley del rey. ¿Vieron? Real en el sentido de realeza. Si en verdad ustedes cumplen la ley del rey, la ley real, bien hacen, dice. ¿Cómo la ley del rey? Esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la ley de Moisés. Es Levítico 19. De hecho, Levítico 19 habla de esto que está hablando Santiago. En el tribunal no vas a hacer inclinar a favor del pobre ni a favor del rico, sino que juzgarás imparcialmente a los hijos de tu pueblo, ¿sí? No harás mal a ninguno de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Moisés. ¿Cómo la ley del rey? No, hermanos, es la ley del rey, es la ley de Cristo. Es la ley tal como llega hoy a nosotros a través de Cristo. ¿Sí? A través de Cristo. Esto es muy importante. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el Nuevo Testamento es enfático una y otra vez en decir que nosotros ya no estamos bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley del Antiguo Testamento. Nosotros no sacrificamos animalitos, ¿sí? No guardamos el sábado, ¿bien? No estamos bajo esa ley. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Jesús un día se subió a un monte como Moisés cuando se subió al monte Sinaí y dijo, yo no vine para abrogar la ley y los profetas. ¿Qué vine? Vine para cumplir. Y él, parado arriba de ese monte,
como el nuevo Moisés, nos da a nosotros la ley de Cristo, su ley. Nos da la interpretación de la ley, pero desde el punto de vista del cumplimiento, hermanos. Desde el punto de vista del cumplimiento. Esto es importante, hermanos míos. Esto es muy importante para entender a Santiago. Santiago habla muchas veces de la ley y nosotros podemos enseguida pensar, pero Santiago me está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Bueno, sí, pero no. Sí, pero no. Santiago está hablando de la ley del Antiguo Testamento. De hecho, él dice, no mates, no adulteres. Esos son los 10 mandamientos. Pero es la ley del Antiguo Testamento visto desde los ojos del cumplimiento que ya ha tenido esa ley en Cristo Jesús. La ley del Antiguo Testamento ya para nosotros no tiene ningún sentido aparte de Cristo. Nosotros necesitamos que Cristo nos explique la ley, nos diga lo que significa, nos diga a dónde apuntaba. Nosotros ya no vivimos en la oscuridad de aquel tiempo en donde los mandamientos eran solamente una sombra que esperaban el día en que llegara la realidad. ¿Sí? En aquel momento los mandamientos eran eso, la ley era eso, era una sombra. Era una sombra, la realidad no había llegado. Ahora, cuando llega la realidad, cuando llega Jesús, ¿sí? Jesús le da sentido para nosotros a los mandamientos. Por eso él dice, yo no los vine a anular, pero yo los vine a cumplir. O sea, yo, como quien cumple la ley, yo tengo autoridad para enseñarles a ustedes lo que realmente dice la ley. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, ¿se acuerdan en el Sermón del Monte que Jesús le dice a sus discípulos y a quienes escuchaban, ustedes escucharon que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, dice Jesús, que si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Pregunta, ¿Jesús estaba redefiniendo o explicándonos el mandamiento o interpretando qué significaba realmente el mandamiento en el Antiguo Testamento? Esa es la pregunta. ¿La respuesta cuál es? Bueno, pensemos. En el Antiguo Testamento, ¿qué se prohibió? Es más claro, ¿a quiénes se apedreaba en el Antiguo Testamento? ¿A los que cometían adulterio o a los que cometían adulterio y miraban a las mujeres para codiciarlas? Solo a los que cometían adulterio. La ley del Antiguo Testamento penaba con muerte a los adúlteros. Había un montón de lujuriosos que pecaban con sus ojos. Pero ellos no eran lapidados, porque la ley del Antiguo Testamento no los condenaba. Ahora Jesús, Él dice, Él tiene autoridad. Él tiene autoridad para decirles, yo les voy a decir realmente a dónde apunta esta ley. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el cumplimiento de esta ley? Yo les voy a decir lo que yo estoy cumpliendo, dice Jesús, y lo que yo los llamo a ustedes como mis discípulos. Ustedes no solamente, su justicia tiene que ser que no van a adulterar. Su corazón tiene que ser transformado de tal manera que sus ojos tienen que ser purificados de la lujuria. ¿Se dan cuenta? Esa es la ley de Cristo, hermanos. Esa es la ley de Cristo. Es la ley, pero vista desde el punto del cumplimiento. Eso es lo que Santiago lo llama la ley real, la ley del rey. No es la ley de Moisés, es la ley de Moisés a través de los ojos del rey que cumplió la ley. Y este mismo rey que cumplió la ley, ¿qué nos dijo acerca de este mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos dijo que este mandamiento, junto con el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser, eran los mandamientos más importantes del Antiguo Testamento. De esos 2 mandamientos, dice Jesús, dependen la ley y los profetas. De esos 2 mandamientos dependen, todo lo que ustedes pueden ver en el Antiguo Testamento depende de eso. Es la ley del rey, es la ley real, es la ley real. ¿Qué tiene que ver Santiago? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estás hablando? Todo tiene que ver, hermano. Porque si nosotros hacemos distinción entre nosotros, estamos violando la ley del rey. Estamos violando la ley del rey. ¿Sí? Esta ley del rey Jesús, este Jesús, que cuando nos salva, nos llama al perdón de pecados y nos llama a someternos a su autoridad como rey. A eso nos llama Él. Cuando Él envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, Él los envía como rey.
para que hablen como embajadores de Él como Rey. Toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Vayan y hablen. Y Pablo dice, nosotros vamos como embajadores en nombre de Cristo, diciéndole a los hombres que se reconcilien con Dios. Vamos en nombre del Rey. Él es el Rey. Él tiene autoridad para perdonar pecados y tiene autoridad para decirnos cómo tenemos que vivir. Y Él, en el corazón de su ley, Él puso este mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes hacen distinción entre ustedes, si ustedes se juzgan entre ustedes, si ustedes se andan discriminando entre ustedes por la razón que sea, entonces ustedes están violando la ley del Rey. Ustedes no están, por eso, ustedes no están caminando como aquellos que confiesan una fe en el glorioso Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces Santiago está mirando de reojo, por decirlo así, la ley del Antiguo Testamento, pero él la está mirando a través del Rey Jesús. A través del Rey Jesús. A través de su vida perfecta. A través de su muerte sacrificial. A través de su resurrección gloriosa. Que todas esas juntas llevaron la ley a su meta final. Porque ¿quién otro pudo haber llevado a su meta final el mandamiento de amar al prójimo como uno mismo más que Jesús? Jesús, colgado en la cruz del Calvario, muriendo por los pecadores, llevó a su cumplimiento y a su meta el mandamiento de amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Sí? Eso lo hizo Jesús. Eso lo hizo Jesús. ¿Sí? Pero Él es mejor que Moisés, hermanos. ¿Por qué es mejor que Moisés en este aspecto? Porque Él no solo nos da su ley escrita, Él la escribe en nuestros corazones. Él la escribe en nuestros corazones mediante el Evangelio. Ámense, nos dice, ámense. Como yo los amé, ámense. Yo les estoy dando un nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los amé. Que el mundo sepa que son mis discípulos porque ven cómo se aman. ¿Sí? Por medio del Evangelio, Jesús gobierna sobre su pueblo como Rey, diciéndonos, ámense, amen a su prójimo como ustedes mismos. Amen a su prójimo como ustedes mismos. Y hay una conexión acá en el texto, hermanos, entre este mandamiento y el Evangelio. Yo les voy a invitar, pongamos nuestros ojos en la Biblia y vamos a rastrear esa conexión. ¿Sí? ¿Cómo llama Santiago a este mandamiento? Lo llama en el versículo 8, la ley real. ¿Lo ven? Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme al Evangelio, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. ¿Bien? Pero si nosotros bajamos, en el versículo 12, a esta misma ley le llama con otro nombre. Así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados. ¿Por qué? Por la ley de la libertad. Por la ley de la libertad. Y esto empieza a sonar, esto suena familiar. Nosotros ya nos encontramos con la frase, la ley de la libertad. ¿Dónde nos encontramos con la frase, la ley de la libertad? Capítulo 1, versículo 25. 25. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, dice, y permanece en ella, no haciéndose oidor olvidadizo, etc. Entonces, fíjense, esta ley real es la ley de la libertad. Esta ley de la libertad es la que Santiago ya nos dijo antes, de que nosotros tenemos que mirarla atentamente. Tenemos que mirarla atentamente. Pero ¿quién es esta ley de la libertad? Es la palabra, dice Santiago. Santiago empezó hablando de eso. Sean hacedores de la palabra. ¿No es cierto? Es la palabra que dice que puede, la palabra implantada que puede salvar sus almas. Van siguiendo, van rastreando, ley real, ley de la libertad, la palabra implantada. ¿Cuál es esa palabra implantada? Versículo 18 del capítulo 1. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad. Es el Evangelio, hermanos, es el Evangelio. Es el Evangelio. ¿Bien? El Evangelio. O sea que Santiago conecta la ley del Rey Jesús con el Evangelio. Con el Evangelio. ¿Por qué hace eso Santiago? ¿Qué está hablando? ¿De salvación por obra, Santiago? ¿Que yo me voy a salvar amando a mi prójimo como a mí mismo? ¿Es salvación por obras? ¿El Evangelio es que yo tengo que amar? Bueno, sí y no.
Sí y no. ¿Qué dijo Juan? Este mandamiento en singular les he dado. Que crean en el nombre del Señor Jesucristo y que se amen los unos a los otros. Es un mandamiento. Creer en Jesús y amarse. Lo hemos estudiado, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo hemos estudiado. ¿Qué significa? Que cuando Jesús nos llama, Él nos llama a una familia. No nos llama para vivir como llaneros solitarios. No, Jesús nos llama a una familia, a vivir y amar a hermanos. A eso nos llama. ¿Sí? Significa que el que nos llama y nos salva y perdona nuestros pecados es el Rey. Es el Rey Jesús. Él no nos llama simplemente para ponernos una vacuna, listo, ya sos salvo, seguí con tu vida, no nos llama a eso. Él nos dice, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz cada día y que me siga. Yo soy Rey, yo soy Señor. Nosotros predicamos, dice Pablo, a Cristo como Señor. A Cristo como Señor. No podemos desconectar al Rey del Salvador, hermanos. No podemos hacer eso. El Rey Jesús, el que perdona nuestros pecados, aquel glorioso Señor Jesucristo en quien ponemos nuestra fe, ¿sí? Él tiene todo el derecho y toda la autoridad en el cielo y en la tierra para decirnos cómo tenemos que vivir. Y aquel que no se quiera someter a su autoridad tampoco va a recibir el perdón de los pecados que Él puede dar. ¿Sí? Es así. Es así como Él ha planteado su relación con nosotros. ¿Él es Señor, Salvador, Rey y Tesoro o no es nada? No es nada. ¿Sí? No puedo elegir. Yo quiero a este Jesús, no quiero este otro. No puedo hacer eso. Usted no puede hacerlo. Usted no puede hacerlo. Entonces no somos salvos porque amamos a los hermanos. Pero si somos salvos, ¿sí? Vamos a someternos al Rey Jesús. Si somos salvos, vamos a someternos al Rey Jesús. Y si nos sometemos al Rey Jesús, vamos a amar a nuestros prójimos como nosotros mismos. ¿Sí? De lo contrario, ¿qué dice Santiago? ¿Qué va a pasar? Vamos a ser hallados culpables por la ley como transgresores. ¿Sí? Como ofensores del Rey. Como ofensores del Rey. Entonces Santiago, vamos a terminar como termina Santiago. ¿Sí? Santiago dice, bueno, todo esto divide a todos los que me están leyendo y nos divide a nosotros hoy en dos grupos de personas. Santiago termina exhortándonos a vivir en este mundo, a hablar y a vivir, así dice Santiago, así hablen y así se conduzcan, ¿sí? Como quienes van a ser juzgados un día. Santiago nos está ahora llamando a vivir teniendo nuestra mirada en el juicio final. El juicio final viene. Y en ese juicio, dice Santiago, ¿qué dice? Dice, van a ser juzgados, así hablen ustedes, versículo 12, y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sí? Santiago está diciendo, ustedes tienen un rey, ese rey tiene una ley, y por esa ley van a ser juzgados. Y acá es donde todos nos agarramos de nuevo la cabeza y decimos, pero ¿cómo? ¿No es la salvación por gracia? ¿Cómo puede ser que acá me diga que voy a ser juzgado por la ley si a mí me enseñaron que la salvación es por gracia? ¿Sí? Que no era que me iban a preguntar solamente si confía en Jesús. No, Santiago dice acá, ustedes van a ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sí? En ese día, en el juicio final, solo va a importar, ¿sí?, si nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo nos llevó a vivir bajo la ley del Rey Jesús. Si hemos vivido bajo la ley del Rey Jesús. Si hemos experimentado el amor perdonador de Jesús de tal manera que nuestros corazones quedaron marcados por ese amor. Y que hoy no andamos eligiendo, a este hermano sí, con este hermano no, con este me siento más cómodo, con este no. No vivimos así, eso es lo que va a importar en el día del juicio. Lo que va a importar es si vivimos con nuestros hermanos, con amor, con libertad, prefiriéndonos, eligiéndonos. Eso es lo que va a importar. Si esa ley del Rey está escrita en nuestros corazones o no. Bien. Pero sigue la pregunta. ¿Cómo que el juicio va a ser por la ley de la libertad?
Vamos a ponerlo de esta manera y vamos a tratar de hacerlo sencillo. ¿Sí? Primero, que quede bien claro, nosotros solo somos declarados justos en el juicio final por la justicia de Cristo. Por la justicia de Cristo. Solo por la justicia de Cristo. ¿Sí? Nosotros no tenemos manera, por nuestra propia justicia, por nuestro cumplimiento de la ley, de ganarnos nuestra aceptación final en el día del juicio. No podemos. ¿Sí? La gloria va a ser solo de Cristo. La salvación es solo por gracia y solo mediante la fe en Jesús. ¿Bien? Y en aquel día, y acá viene lo importante, nuestra fe en el glorioso Señor Jesucristo que nos va a revestir de su justicia, va a ser evidenciada por el hecho de que si nos hemos conformado a su ley o no. La evidencia va a ser nuestra conformidad a la ley. No va a ser la base. Jesús y su justicia van a ser la base. La razón por la que vamos a ser justificados es por causa de Jesús. Si yo confío en Jesús, voy a ser justificado. Pero no va a alcanzar con que yo diga yo confío en Jesús. No son mis palabras las que van a permanecer en el día del juicio final. Mis palabras tienen que estar sustentadas por una evidencia sólida. ¿Y cuál es esa evidencia sólida? ¿Amaste a tu prójimo como a vos mismo? ¿Amaste? ¿Cumpliste la ley del Rey Jesús? ¿Sí? La ley, en el día del juicio final, nuestro cumplimiento de la ley se va a constituir en la evidencia de que hemos confiado en Jesús. Y si hemos confiado en Jesús, entonces sí, vamos a ser justificados, revestidos con la justicia de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, la evidencia de nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo en aquel día será que a lo largo de nuestra vida cristiana, para algunos más larga, para algunos más corta, ¿sí? Con muchos tropiezos, con muchas debilidades, ¿sí? A lo largo de nuestra vida cristiana nos hemos amado entre nosotros, nos hemos preferido entre nosotros, nos hemos cuidado entre nosotros y no nos hemos despreciado los unos a los otros. Esa va a ser la evidencia, ¿sí? Que hemos luchado con todas nuestras fuerzas por huir de la parcialidad y de toda forma de discriminación entre nosotros. Esa va a ser la evidencia, hermanos. Por eso Santiago termina esta sección diciendo así: vivan y hablen como hombres y mujeres que están a punto de pararse frente al tribunal. Vivan y hablen con el tribunal acá, ya como que están a punto, en unas horas de comparecer a ese tribunal. Ámense a ustedes de esa manera, como si las evidencias estuvieran a punto de ser presentadas frente al juez. Vivan y ámense con su mirada puesta en el día del juicio final. ¿Sí? Que eso sea lo que ordene su vida, que eso sea lo que determine, hermano, su agenda, cómo usa su tiempo, con quiénes pasa tiempo, cómo ama a sus hermanos, cómo los sirve, lo que usted sacrifica, lo que usted deja a un costado, que eso sea lo que determine. Porque esto, hermanos, no es una imaginación. Santiago no nos está diciendo imaginen que viene el juicio final. No, el juicio final viene y vivan con eso en la cabeza. Vivan así, sabiendo que el juicio ese viene. Para algunos, ¿esto qué va a significar? Va a significar que va a haber que poner a un lado la aspiración de ser reconocidos o estimados por algunas personas. Y sí. Hemos visto que Santiago los llama la atención a los hermanos de que por congraciarse con algunos incrédulos se terminaban poniendo en la vereda enfrente del pueblo de Dios. Y para algunos de nosotros muchas veces va a significar eso. Porque el mandamiento acá es que nosotros tenemos que preferirnos entre nosotros, amarnos, cuidarnos entre nosotros como cristianos, como pueblo de Dios. Y eso va a significar que a veces ellos que están en la vereda enfrente, ¿sí?, eso les va a disgustar. Y vamos a tener que renunciar, hermanos. Es doloroso. Y saben que es doloroso, hermano. Saben que es doloroso. Jesús dijo que muchas veces hacer eso va a significar que esas personas que están ahí enfrente van a pensar que nosotros las odiamos. Y quizá no las odiamos. Es más, quizás las amamos, y mucho.
¿sí? Pero están enfrente. Ellos no les gusta que sigamos a Jesús. Ellos quisieran que nosotros hagamos otra cosa. Y nos van a reclamar eso. Y para nosotros muchas veces cumplir con el mandamiento de amarnos entre nosotros y preferirnos y cuidarnos va a significar hacer cosas que otros van a interpretar como odio, como rechazo. Que no vamos a poder congraciarnos, no vamos a poder tener ambas cosas. Bien, para otros hermanos, hacer esto va a significar dedicarle quizás menos tiempo a relaciones que ya tienen más establecidas y de las cuales disfrutan más, y dedicarle más tiempo a otras relaciones que están menos maduras, con gente que no se conoce tanto. ¿Sí? Para otros va a significar eso. Pero hermanos, detrás de todo y detrás de la particularidad de cada hermano, del caso, ¿sí? Tengamos presente que lo que hay de fondo es que el Rey Jesús, puso su vida modelando lo que significa amar al prójimo como uno mismo. ¿Y lo hizo para qué? Para hacernos una familia, para hacerlos hermanos, para hacernos una familia que se ama, que se cuida y que se prefiere. ¿Sí? Para que no hagamos distinciones entre nosotros, ni hagamos distinciones prefiriendo el afuera por sobre el adentro. Y si nosotros mostramos esa compasión, ese amor, esa misericordia los unos a los otros, Santiago dice que esa misericordia va a triunfar en el día del juicio. Y claro, va a triunfar, porque la evidencia va a ser clara. La evidencia va a ser clara. Este hombre cumplió con la ley real, por lo tanto confió en el Rey Jesús. Por lo tanto confió en el Rey Jesús. ¿Sí? Por eso, hermanos, también les quiero advertir, ¿sí?, que si se encuentran incómodos hoy, en este día, en la reunión, ¿sí?, pero luego con el correr de los días no se despierta en su corazón ningún interés en qué será de la vida de sus hermanos, ningún deseo por pasar tiempo con ellos, tienen que saber que esa es una forma de desprecio, es una forma de preferir otro tipo de relaciones antes que las que el Señor puso en sus vidas en la iglesia local, ¿sí?, y que van a estar transgrediendo la ley del Rey. ¿Sí? Van a estar teniendo, quieranlo llamar así o no, en los términos de Santiago, una actitud de favoritismo. Lo van a estar haciendo, mis hermanos. ¿Sí? Y esa actitud no va a estar mostrando la consideración y la misericordia del Rey Jesús. Y Santiago dice que va a ser hecho juicio sin misericordia sobre aquellos que no muestren misericordia. O sea, sobre aquellos que no cumplan la ley del Rey Jesús. ¿Sí? Hermanos, nosotros, termino con esto, estamos acostumbrados a pensar en la obra de Cristo a nuestro favor. Y es cierto, Cristo me amó y puso su vida por mí. Pero miremos también que la obra de Cristo fue a favor de nuestros hermanos. Fue a favor de nuestros hermanos. Podemos mirar a nuestros hermanos con sus debilidades, con sus defectos, con todas las cosas que hacen tan difícil a veces relacionarnos con la gente, y podemos ver que Cristo puso su vida por ellos. Como la puso por mí, con mis debilidades y con mis defectos. ¿Sí? Santiago quiere que consideremos que el Rey Jesús puso su vida por nuestros hermanos y que ese amor que el Rey tiene, que pueda ser escrito en los corazones de cada uno de sus hijos, que ese amor pueda ser traspasado y que esta ley de la libertad sea para nosotros la ley que nos libere para amar a nuestros hermanos, que nos libere para servir a nuestros hermanos, que nos libere para preferir y cuidar a nuestros hermanos, que nos libere de todas aquellas cosas que hoy nos impiden hacerlo, ¿sí? Dificultades, viejos conflictos quizás, preferencias de carácter o afinidades, relaciones que nos impiden hacerlo, que la ley del Rey Jesús sea la ley de la libertad para nosotros, ¿sí? Que los podamos ver como Jesús los ve, y así no va a ser difícil. Si vemos a nuestros hermanos como Jesús los ve, no va a ser difícil amarlos, cuidarlos y preferirlos. Porque Jesús ama, cuida y prefiere a sus hijos. ¿Sí? Y que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea cada vez más
o mejor dicho, cada vez menos con una actitud de favoritismo. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, gracias por la ley de la libertad que nos das, Señor, para que el pecado ya no nos esclavice, para que vivamos cada vez con mayor gozo, Señor, de ser súbditos de tu Hijo, del Rey Jesús. Señor, que puedas en esta mañana enviar tu palabra a los corazones de cada uno de nuestros hermanos para poder escribir en cada uno de nosotros, Señor, tus leyes, que podamos amarnos, Señor, los unos a los otros como tu Hijo nos amó. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.